Hola a todos, un gusto saludarlos y vamos a resolver este ejercicio. Es calcular las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo del ángulo alfa y del ángulo beta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las etiquetas de cada una de las partes que componen el triángulo para poderlas identificar. Calculamos las funciones trigonométricas, es lo primero que haríamos, y después lo que vamos a hacer es con respecto al ángulo alfa. Me pueden preguntar, maestro, ¿cómo sacó el ángulo alfa? Bueno, el ángulo alfa lo saqué aquí colocándole insertar, símbolo, símbolo, y obviamente aquí me aparece, pero debo de ver una característica. En su conjunto debe estar símbolos griegos y coptos, y este me va a permitir ver el abecedario griego, y aquí lo vamos a insertar, y luego le vas a dar cancelar. Eso es todo lo que va a hacer para ir insertando los diferentes, el abecedario griego que pueda ser utilizado por ti. Entonces es con respecto al ángulo alfa. Después tenemos que colocar nosotros lo que es la etiqueta de cateto opuesto del ángulo alfa, cateto adyacente del ángulo alfa y la hipotenusa también relacionado con el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces el cateto opuesto, obviamente como lo vemos del ángulo alfa, es el que está opuesto, como bien lo indica, que son las 3 unidades. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí le pones el número 3, que se refiere a las 3 unidades. El cateto adyacente, pues es el que está junto al ángulo alfa, junto. Entonces el que está aquí es el número 4. ¿Sí? Y la hipotenusa, pues obviamente es 5. Estas, las unidades que tiene cada uno de ellos, obviamente son unidades. Así las consideramos y las podemos repetir de esta manera para considerarlas en el ejercicio. Son 3, 4 y 5 unidades respectivamente. Después de que hayamos nosotros hecho eso, pues lo que tenemos que hacer ahora, pues obviamente es calcular el seno del ángulo alfa, también el coseno y la tangente. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos en la teoría anterior. Entonces aquí le ponemos el signo igual. ¿Y qué dice? La función seno del ángulo alfa se calcula cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces 3 entre 5. Pero acuérdate que debes de ir seleccionando las celdas y le vas a dar enter. Eso es el valor que tú estás calculando de la función seno. La función coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está, lo estamos calculando. Y por último, la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí le damos igual. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que tendremos nosotros que hacer hasta ahorita. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo. ¿Cómo lo hacemos para calcular el ángulo? Pues obviamente si yo recuerdo, pues vimos lo que es el arco seno. Es el primero que nosotros nos va a permitir conocer el valor del ángulo. Acuérdense que las inversas te permite conocer el valor del ángulo. En Excel lo que te está permitiendo es conocer el ángulo en radianes. Por lo tanto, el primero que tenemos que calcular es el arco seno. Siguiente, tendríamos que calcular el arco coseno, que también te va a dar el mismo valor porque estamos calculando el mismo valor del ángulo. Eso que quede claro, estamos calculando el valor del ángulo alfa. Por lo tanto, no nos debe de variar. Si nos da estos dos valores diferentes, algo hicimos mal, pero no nos debe dar de esa manera. Y el tercero, pues es el arco tangente también, ¿no? Estos tres, obviamente, me permiten conocer el valor del ángulo. ¿Por qué lo pongo así? Debería de haber puesto solamente el ángulo, solamente el puro ángulo, pero en este caso, como quiero que quede claro, vamos a calcular las inversas de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, las inversas me están diciendo que las vamos a calcular en radianes. Eso es lo que está diciendo, es el valor del ángulo que estamos nosotros calculando. Por lo tanto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? En Excel es muy sencillo, le vas a dar el signo igual, le vas a poner el A y vas a poner el seno. Eso te está permitiendo a ti calcular el arco seno del ángulo alfa. Entonces aquí le abres paréntesis. ¿Y de cuál estamos hablando? De este precisamente, de 0.6. Cierras paréntesis y le das enter. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del ángulo alfa en radianes equivale a 0.643
o 0.644 si tú lo estás redondeando. Si quiero calcular el siguiente valor del alfa, te tiene que dar el mismo valor, porque estás calculándolo el mismo ángulo. Por lo tanto, aquí le vas a dar igual la letra A que está indicando que es el arco, y luego le vas a poner cos en esta manera para indicar que es el coseno, paréntesis, seleccionas, y nuevamente cuando yo cierro paréntesis, nuevamente le voy a dar enter, me tiene que dar el mismo valor. Sí, el mismo valor, no me puede dar otro valor diferente. Después, nuevamente, para calcular el arco tangente, nuevamente le damos el A para representar el arco, y luego la tan para indicar que es la tangente, abres paréntesis, tomas el valor, y ¿qué es lo que nos va a dar? El mismo valor que estamos calculando anteriormente nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente es el mismo ángulo que yo tengo aquí. Ya tengo esa parte, eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, si a mí me pidieran, que me dijeran, ¿sabe qué? Necesitamos calcular ahora el ángulo en grados, pues obviamente lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, cualquiera de los tres, en cualquiera de los tres me va a dar el valor del ángulo. Solamente es darle igual, le das grados, como ya lo hicimos en alguno de los ejercicios anteriores, seleccionas alguno de ellos, cualquiera que tú quieras, y le vamos a dar nosotros enter. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo alfa, que tú tienes ahí, está dado en grados, me está indicando que el ángulo alfa equivale a 36.87 grados, si estoy obviamente redondeando el valor. Este es lo que me está indicando y es el primero que estoy calculando. Vamos a calcular ahora el ángulo beta. De la misma manera que hicimos nosotros el procedimiento para el ángulo alfa, lo vamos a hacer para beta. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Lo primero es colocar una etiqueta con respecto al ángulo beta, y nuevamente vamos a colocar lo que es el cateto opuesto de beta B. El cateto opuesto de beta es el número 4. Aquí te lo está indicando, el opuesto. Entonces aquí le ponemos 4 y obviamente son sus 4 unidades. Nuevamente, el siguiente pues obviamente es el cateto adyacente, perdón. Entonces aquí está por debajo, es el valor de 3 y tú lo pones aquí 3 y nuevamente le vas a dar las unidades que le correspondan. Y por último, obviamente vamos a ponerle la hipotenusa, que ese sí sigue siendo el mismo, que es el número 5, ¿sí? Y le ponemos sus respectivas unidades. Ya que tenga eso, pues nuevamente calculamos su seno, su coseno y su tangente del ángulo beta. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Igual le doy el símbolo igual, y el ángulo seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Ahí lo tenemos. Segundo, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y por último, la tangente es el cateto opuesto, igual le das cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Ahí tenemos el cálculo de cada uno de las funciones trigonométricas. Ahora después tenemos que calcular su inversa, porque tenemos que saber el valor del ángulo. En este caso, repito nuevamente, Excel nos los da en radianes. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular en cada uno de ellos el arco seno, es el primero. Segundo, el arco coseno. El tercero es el arco tangente, ¿sí? De cada uno de ellos. Y recuerda, estás calculando el valor del ángulo, por lo tanto te va a dar en radianes. La inversa de cada uno de los ángulos lo que te está permitiendo conocer es el valor del ángulo, pero en Excel te lo está dando en radianes. Por lo tanto, ahí sí debes de tener mucha consideración cuando tú estés calculando las inversas. Entonces, ¿cómo es? Igual aquí le damos esta parte para que tú vayas viendo, y le das la palabra A y le damos seno, que es el primero, el arco seno, seleccionas y obviamente cierras paréntesis y le das enter. Te está diciendo que el valor del ángulo es 0.927 radianes con sus decimales correspondientes. Y esto, obviamente, para los otros dos, que es arco coseno y arco tangente, te tiene que dar el mismo valor. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera. Le das el igual a arco coseno, aquí está, ve cómo está escrito, seleccionas tú aquí en esta parte, cierras paréntesis y te tiene que dar el mismo valor, no te puede dar diferente, ¿eh?
el arco tangente, nuevamente, ahí la tienes de esa manera, y nuevamente seleccionas y cierras paréntesis. Es decir, el ángulo te debe de dar el mismo. Obviamente, la función que tú utilices para sacar la inversa es lo único que hace la diferencia, pero lo importante es que tú vayas reflexionando que una de las tres es más que suficiente para hacerlo, ¿no? Pero como en este caso quiero que tú vayas viendo las diferentes combinaciones que puedes obtener el mismo resultado, pues eso es lo que hace, ¿no? Ahora tenemos que obtener el ángulo en grados, y de la misma manera lo vamos a hacer nosotros como lo hacemos cualquiera de los 13. Le das igual, grados, abres paréntesis, y cualquiera de los tres, yo selecciono el arco coseno, cierro paréntesis, y ahí está el ángulo que me está dando. Obviamente esto está dado en grados, ¿sí? Me está diciendo que el ángulo beta es igual a 53.13 grados. Un dato importante aquí, que sí lo debemos nosotros que considerar, debemos de comprobar lo que acabamos de calcular. ¿Qué dice una regla de oro para este tipo de triángulos de cualquier tipo? Es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser 180 grados. Cuando yo sume todos los ángulos que tengo aquí, alfa, beta y gamma, puedo saber si verdaderamente hice bien mi procedimiento. Lo vamos a sumar. Obviamente tengo un ángulo de 90 grados, que es el que se está visualizando aquí, más el otro ángulo que tengo aquí, que es alfa, más el otro ángulo que tengo aquí, que es beta. Si yo le doy enter y no me da aproximadamente 180 grados, algo tuvo que haber sucedido que haya hecho malo, ¿no? Entonces le voy a dar enter y podemos comprobar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo han sido comprobados que me debe dar 180 grados. Espero que les haya quedado claro. La verdad es un gusto trabajar con ustedes y sigo en contacto para cualquier duda o aclaración.